mientras tanto estaba estudiando, ya terminó y empezó en el profesorado, ahí en la calle, no Santa Fe, en Montevideo. Después, bueno, no termina, en ese momento no termina, se casa, o sea, está muy poco tiempo de novio, se casa enseguida todo, deja, tiene a Leo, deja de trabajar y empieza y termina la carrera. Un sacrificio enorme porque venía de Loma del Mirador con el nene a UPA, a que mi mamá, que tenía un despacho de pan, le cuidara el nene para ir a hacer las prácticas a la capital. Imagínate vos, le gustaba estudiar, porque si no, ese sacrificio no lo hubiera hecho. Cuando estaba en segundo año, ella se llevó con la hermana de Zaffaroni, se llevó lengua, castellano se llamaba. Bueno, ella tenía tanta indignación, le dieron una tarea y le dijo a la compañera, presentá vos mi escrito. No sé si era un poema, qué era, una prosa, algo había que escribir. La compañera lo presentó y lo firmó la compañera. Sacó el premio en la escuela. Entonces la compañera le dijo, no, profesora, ella se llevó la materia, pero la que escribe así es ella, no soy yo. Segundo año, 14, 15 años, o sea, ya estamos hablando de una persona con... Decía, quiero modificar el mundo no, quiero modificar mi país, el país no, y dije, bueno, modifico mi escuela, de la puerta para adentro. Y ella me decía, no alcanza. Está bien, pero no alcanza. Ella decía, de la escuela para afuera. Esa es la sustancial diferencia, y por qué yo digo que la Media 24 en algún momento de su vida le quedaba chica, porque estaba para más, estaba para enseñar otras cuestiones. Bueno, Olga empieza a trabajar con nosotros cuando Silvio Maffeo estaba como jefe de región, yo estaba en la jefatura de distrito. En ese momento la Dirección General de Escuelas le pide a los jefes de región que elijan 2 asesores. Silvio en ese momento nos pide una reunión a Pablo y a mí, Pablo Carasewi, que también era el otro jefe de distrito, y que su idea era no elegir inspectores, sino elegir directores de escuela que tuvieran trayectoria y que tuvieran un reconocimiento por el trabajo que habían hecho en sus barrios, con los jóvenes, con los adolescentes. Nosotros ahí estábamos recién empezando con el tema de la obligatoriedad de la escuela secundaria, y los perfiles que en ese momento se pensaron tuvieron que ver básicamente con directores que hubiesen tenido historia barrial y que hubiesen tenido vínculo con los jóvenes. Así es que el primer nombre que surge es el de Olga. Todos hablábamos, independientemente del lugar que ocupábamos, siempre hablábamos de la escuela de Olga. Sabíamos que ahí pasaban cosas y que esas cosas que pasaban en la escuela las movilizaba y las motorizaba Olga. Y Olga fue el nombre que dimos los tres, sin habernos puesto de acuerdo. La verdad que en un primer momento era difícil para todos seguirla a Olga, porque Olga es como que llegaba con su proyecto y ella pensaba que el resto de la humanidad sabía de lo que ella hablaba. Digamos, ella decía, no, porque ahora vamos a ir a buscar a los chicos y vamos a hacer el parlamento y vamos a hablar de jóvenes, de memoria, de derechos. Y era difícil seguirla, pero entusiasmaba y enseñaba permanentemente. Y siempre iba por el que no se animaba. O sea, Olga no iba por aquel inspector que sabíamos que cuando le contásemos un proyecto decía que sí. Siempre iba por aquel que estaba menos visible o el que menos se destacaba, porque decía, no, a esos hay que acercar, esos son los que se tienen que sumar. Con los otros sabemos que ya lo que le tiremos sobre la mesa lo van a hacer, pero hay que ir a buscar a los otros. Y en un primer momento no podía dejar la escuela, y gracias a Dios no podía dejar la escuela, porque lo peor que nos puede pasar cuando estamos en estos lugares es olvidarnos de la escuela, porque en el medio de lo cotidiano, lo peor que le puede pasar a una jefatura de distrito de región es convertirse en un espacio administrativo. Entonces Olga era la escuela, era el ponernos todo el tiempo a pensar cosas para los docentes y para los pibes. Olga siempre hizo docencia, entonces pensar en Olga es pensar en una mujer que cualquier actividad relacionada con su vida
tenía que ver con hacer docencia. Olga era asesora y yo era el inspector jefe y Olga me enseñaba a mí. No lo digo como una cuestión de para quedar bien, digo, una mujer de la cual yo he aprendido y que vivía enseñando. Por más pequeño que pareciera la actividad, por más sencilla que pareciera la actividad. Olga era docente, con todo lo que para mí implica ser docente. ¿Sí? Lo siguiente, ¿conoces la obra de Olga en la Media 24, la escuela que está ubicada frente a la Plaza de San Alberto? Puedo estar equivocado en algunas cuestiones. Yo conozco la Media 24, he ido a la Escuela 24. La escuela 24 es un gran constructo más allá de lo edilicio de Olga Vázquez. Cuando yo digo constructo tiene que ver con que la armó y la hizo a su imagen y semejanza. Peleó para que los pibes de San Alberto y algunas otras zonas estén mejor. Peleó porque creyó en la comunidad de San Alberto, cuando muy pocos creían. Peleó porque Olga que siempre creyó que se podía estar mejor y venía a plantear aquel fue alumno mío y ahora llegó a tal profesión, o llegó a tal cosa, o hace tal otra. Olga, sin desmerecer absolutamente anteriores o posteriores, digo, Olga, la 24 es Olga y viceversa. No sé si se entiende. Olga construyó la escuela más allá de las paredes que se hicieron o se dejaron de hacer. Y en los otros ámbitos que estuvo también tuvo una participación fuerte. Lo que sí creo que fue muy pujante, que fue con una fortaleza increíble, repito, hasta los últimos días de sus días, porque ella estando, recuerdo perfectamente que toda jefatura la quería proteger para que ella no haga nada, sin embargo ella tenía una pujanza y seguía participando y seguía estando conectada con nosotros. Yo creo que muchas situaciones que tienen que ver con muchas políticas hoy de derechos humanos que se están llevando adelante, creo que la identificaban. Por eso es que me parece que estuvo en un momento ideal para ella poder desarrollar, imagino yo, todo lo que venía desarrollando, pero por estos últimos años me parece que fue realmente pilar, pero de muchísima gente, y cuando hablo de muchísima gente lo escucho en docentes, en directivos, ni hablar en sus alumnos, ¿no? Hay muchísimas anécdotas, pero una que siempre recuerdo es que cuando logramos hacer el proyecto, yo venía con una carpetita y me cargaba ella y Silvio, ¿no? Me decían, mirá el negrito, antes venía con una carpeta y ahora entra sin siquiera pedir permiso. Bueno, tiene que ver con esto, con que uno ha ido caminando al lado de ella y ha aprendido un montón. Repito, vamos a la universidad cada vez que hay encuentros pedagógicos y esto tiene que ver con que Olga siempre nos empujó, ustedes tienen que estar presentes, ustedes tienen que ser reconocidos. Y no hay duda que ella fue la que nos marcó el camino en todo esto. Mira, la importancia de esta escuela con respecto a los pibes para que pudieran incluirse tenía que ver con eso, con esa lógica que tenía y con ese empeño y con esas ganas de laburar y de integrar, pensando en integrar como un efecto que tenía que ver con la adquisición de derechos, ¿no? Y a partir de ahí integrarse y formarse parte, ¿no? Para pensar distinto, para pensar desde un espacio comunitario, desde un espacio más colectivo, ¿no? Esto es lo que tenía Olga sobre todo, y abría la puerta de la escuela para eso. El grave problema que tenía es que no tenía el eco en otros espacios para eso, ¿sí? Y que peleó muchísimo para tener no solo la articulación con espacios que pudieran trabajar con los pibes con situaciones de vulnerabilidad en el barrio o en otros barrios, sino que tener un equipo que esté preparado dentro de la escuela. Creo que eso fue una de las cosas que ella siempre quiso hacer y que
por ahí no sé, no lo pudo llevar a cabo por el mismo sistema educativo, que esa es una crítica también al sistema formal educativo, que tiende a desplazar y que no tiende a integrar en este aspecto, ¿no? Muchas veces es muy expulsivo la escuela. ¿Pero por qué lo rechaza? ¿Por qué crees que rechaza el sistema? Y yo creo que rechaza a un pibe por una cuestión de no tener la capacidad suficiente para poder integrarlo y absorber toda esa energía que trae ese pibe, digamos, con todas las situaciones que trae, y no hay posibilidad de que tenga un acompañamiento o un espacio fuera de lo que es solamente lo escolar para poder resolver mínimamente o por lo menos problematizar lo que le está pasando, ¿sí? Eso es lo que me parece que sucede. ¿Y qué encontraste con Olga? Y justamente todo lo contrario, un espacio donde poder discutir, che, ¿qué te parece que podemos hacer con este? Y este pibe a mí me parece, y ella tenía una cosa que era interesante, que podía ver y proyectar lo que podía hacer el pibe, o sea, tenía esa característica. Creo que muy poca gente puede hacer esto, pero tenía esa característica, y en esto te daba, digamos, como herramientas o cosas por dónde ir, ¿no? Y discutir y ver y hablar con el pibe, y si tenía un drama estaba con las puertas abiertas, ¿entendés? O sea, esto no pasa en todos lados. Nosotros teníamos charla seguido con ella, nosotros éramos 3 que estábamos a cargo del centro estudiante y siempre teníamos charlas con ella. Muchas eran en pos de ir proyectando, nosotros dibujábamos con ella cómo queríamos y qué queríamos de la escuela, y cuáles eran nuestros sueños, y que ella también soñaba en eso, ¿no? Íbamos a reuniones a distintos lugares para plantear lo que queríamos hacer. Así que no, siempre eran de aliento y para retarnos un poquito, porque ¿viste? Tenía siempre estaba esa charla de mamá, sí, mamá, yo le decía que era una mamá gallina. Era como una madre. Sí, una mamá gallina, ¿viste? Que quiere tener a todos los pollos bajo la sala. Eso. El rol del alumno y ser parte del colegio. Vos ahí te das cuenta que, digamos, no era que nosotros veníamos a estudiar, terminaba la hora y nos íbamos. Nos hicieron sentir que nosotros éramos parte del colegio y que decisiones del colegio también las tomábamos nosotros, ¿no? Que éramos todos el colegio era el barrio, era parte del barrio. Y se sintió, eso se sintió. Yo creo que en el tiempo que estuvo Olga, desde que se inició a armar el colegio, que yo conocí chicos con el tema del AIFE, que eran ex alumnos, que siguieron viniendo porque se sentían parte del colegio, siendo que ya habían terminado, a ayudar con el tema del AIFE, con proyectos que tenía el colegio. Que Olga cada vez que necesitaba algo llamaba a algunos, che, necesitamos hacer esto, pueden venir, y venían un montón. Y era siempre ayudar, que eran parte, y que no es que fueron ex alumnos y nada más. Nada, tuve mucha suerte. Tuve la suerte de que tuve un embarazo saludable, hermoso. Yo estaba muy bien, no necesité licencia alguna. O sea, yo no falté ningún día a clases, solamente un día para hacerme el documento de los 16 años. Mi hijo nació el 6 de junio y ahí sí falté 15 días. Vine una semana y después vinieron las vacaciones de invierno. Así que estuve otros 15 días con mi bebé. Y después me tuve que reincorporar al sistema, o sea, no me quedó otra. O sea, venía, tenía los pelos llenos y nada, era mojarme. No tenía posibilidad de salir a amamantar a mi bebé, y no porque aparte yo vivía muy lejos. No es que si mi familia hubiese vivido cerca, yo no creo que Olga hubiese tenido problema de que me lo traigan para amamantar, solo que no, o sea, yo vivía en el kilómetro 43 de Ruta 3 y venía a la escuela de San Alberto. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, dejaba a mi hijo en el kilómetro 30 con mi mamá, me tomaba otro colectivo hasta el kilómetro 29 y del 29 me tomaba, no sé si era el 180 o el 630, no me acuerdo ahora, que entraba a San Alberto. O sea, no conseguí colegio cerca de casa para poder cursar. Por eso estoy agradecida, porque si bien tenía que viajar, pude cursar y concluir mis estudios en tiempo y forma. No tuve que
relegar ningún año, me recibí a la edad que me tenía que haber recibido y nada, tuve suerte de no tener problemas en el embarazo, porque si hubiese tenido problemas en el embarazo, creo igual que con Olga se hubiese podido hablar, pero yo, si como no tuve la necesidad de pedir días ni de pedir nada en especial tampoco, pero no había un régimen. Ella creo que me lo hubiese dado, lo hubiese inventado de alguna manera, pero no lo necesité. O sea, yo estuve muy agradecida siempre de que ella me abriera las puertas y traté de cumplirle para que tampoco ella tuviera que exponerse por mí, ¿no? Como una mamá, ella no era de estarte encima tampoco, no era de esas personas de asfixiarte, ella siempre te dejó ser, ¿no? Pero estaba en esos detalles, en el cómo vos te sentís, en cómo estás. No estaba arriba mío, encima mío todo el tiempo, pero yo me sentía muy cuidada con ella. Ella decía, yo acá la dirección está bárbara, porque esta ventana yo veo todo, decía, ¿no? Y bueno, la ubicación de su ventana en la dirección le permitía ver todo lo que pasaba. No te molestaba, vos sabías que estaba, pero no porque ella estuviera encima tuyo todo el tiempo, siempre te dejó el espacio para crecer. Sí. El eje estaba no solo en la inclusión, sino en un aprendizaje lúdico también, porque yo recuerdo, por ejemplo, lo que era el diario de la escuela, en el cual participé. Por primera vez la escuela tenía computadoras, pero nadie las sabía manejar, había una sola persona que las sabía manejar. No, era Carlitos Pernigotti. Y un día Olga me dice, che, ustedes de sociales, ¿se animan a hacer un diario? Y yo la miré como diciendo, ¿un diario de la escuela? Me dice, sí, ¿por qué no? Le digo, bueno, déjame ver, a ver quién me ayuda. Y lo empezamos a hacer. El problema fue que lo hicimos, los pibes participaron, pero claro, después no disponíamos de la tinta para imprimir, no disponíamos de las fotocopias porque había que pagarlas y no disponíamos del papel. Y yo tomé a los quintos que viajaban a Bariloche o a Córdoba y les dije, bueno, miren, ¿quieren plata? Y me miraban. Le digo, consigan publicidad para el diario. Y los chicos consiguieron publicidad y así se sustentó el diario, pero por años, estuvo como 4 o 5 años dando vuelta el diario. Y ellos conseguían publicidad de por acá, por ejemplo, el chango que tenía librería, acá en la esquina, hacía la fotocopia. Entonces, ¿por dónde lo discutimos? ¿Por dónde tratamos de hacer el negocio, entre comillas? Bueno, yo te hago la publicidad, vamos a sacar la fotocopia. Y después los diarios se repartían entre los chicos, porque ya lo pagaba la publicidad, que era en definitiva plata para los chicos que viajaban a Bariloche. Ellos se quedaban con la plata, pero el trabajo lo hacían. Por eso te digo que era un aprendizaje lúdico, los beneficiaba a los chicos, se beneficiaban ellos, se beneficiaba la escuela, y era una vía de información, porque también no solo eran saludos, poesías, sino que también muchos profesores participaban. Esa fue la época que, por ejemplo, lo del SIDA estaba en boga. Entonces me acuerdo que me había una profesora, Nilda Moldes, que escribía cuáles eran las vías de contagio cuando todo el mundo creía que el contagio se daba por cualquier cosa, que se iba hasta tomar mate. Participaba mucho Gundín, Alicia Gundín, con los temas geográficos. Y se hizo, te repito, el eje no solo era la inclusión, que era muy fuerte en esta escuela, que fue muy fuerte, sino también había una base de aprendizaje muy grande, había una base de aprendizaje. Otra cosa, muchos de los profesores que tenemos hoy en día, preceptores también, y yo lo he notado en otras escuelas donde estuve, fueron alumnos nuestros. O sea que algo mamaron de lo que se les dio acá. Vos fijate la cantidad de preceptores que hay, la mayoría son alumnos de acá, y exalumnos de acá. Y profesores lo mismo. Hay muchos profesores, y hay profesores que vinieron a hacer suplencias acá, también que fueron exalumnos. En la parte técnica me pidió que
empieza a trabajar en los planos de la escuela. Te voy a hablar de la parte técnica. Todo lo que se podía hacer, entonces me pongo a hacer planos de la escuela. Si bien ya existía una línea de construcción, parte de la escuela existía, es ampliar de lo que existía y preparar las partes que no estaban habilitadas para que puedan ser habilitadas. En ese camino, fue muy largo ese camino, fueron diferentes fases. Si vos me preguntás desde La Plata cómo fue, creo que desde La Plata subestimaban a veces. Y el hecho de subestimar hacía que uno prepare las cosas mejor. Me decían hoy, necesito para mañana tal y tal cosa. Mañana viajaba, hoy venía de La Plata, a la noche me lo ponía a hacer y a la mañana tomaba el colectivo de vuelta a La Plata y entregaba lo que me pedían. Y siempre había un montón de barreras que tenían en el medio. Y todas esas barreras que me metían, a veces era para entender esto, para que uno se canse en realidad. Y en realidad, a mí me potenciaba más todavía, porque más lo quería hacer. Olga fue una gran maestra, ante todo una gran maestra. Olga señaló un camino a seguir en mi vida. Yo creo que es histórico las veces que me ha retado, que me ha dicho de todo. Esto así no se hace, pero nunca lo hacía porque sí. Te retaba cuando sabía que podías dar más y nunca estaba conforme. El problema con Olga es que ella nunca estaba conforme, entonces te obligaba todo el tiempo a dar lo mejor. Vos te sentías obligado a dar lo mejor, pero porque la admirabas. Para mí fue una gran maestra, fue, a veces digo la palabra mentora, porque nos cuidaba, nos protegía, nos entendía, pero cómo nos retaba, nos exigía muchísimo. Pero sabiendo que estaba en nosotros poder darlo, nunca te iba a pedir lo que no ibas a poder dar. Por ahí te pedía eso que tenías escondido y de mí sacó lo mejor, siempre. Me desvivía por decir, Olga, mirá, te entendimos, lo hicimos. Una vuelta con Beatriz García Rodríguez habíamos hecho una historieta sobre un cuento de Cortázar, que empezaba como terminaba. Entonces hicimos un cubo con los chicos. O sea, los chicos armaron un cubo donde la historieta vos la girabas y leías todo el tiempo la historia y no tenía ni principio ni fin. Esa era la idea del cuento. Y nosotras contentas porque habíamos articulado 2 áreas y se lo dijimos a Olga como si fuera y Olga le veía el pero. Y vos te ponías a pensar, pero ¿qué fue lo que me olvidé? Y vos sabías que habías hecho algo importante, pero siempre había algo más para pensar. Nunca te dejaba sentirte triunfante frente a los logros. Siempre te buscaba ese punto de la humildad de volver a plantearte si realmente lo habías hecho bien. Eso es un gran maestro para mí.